Se están poniendo peor, vamos a continuar, ¿ok? Este, si alguno se llega a conectar, bueno, ahí voy a estar pendiente para dejarlos entrar, pero ya eso fue suficiente, fue un tiempo razonable para que lo hicieran. Entonces, básicamente, está aceptado que... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Escucha un poquito Creo interferente. que Perfecto. Básicamente está aceptado ahora, pero como les dije la semana pasada, el ECO publicó un paper en el cual desestimaba el uso de progesterona como de uso profiláctico, gracias a un estudio que hizo el doctor Nicolaides con un buen N, un estudio multicéntrico randomizado, aleatorizado, en el cual tomó una corte de más de 1.100 pacientes y las dividió, y a unas pacientes les aplicó progesterona y a otras no les aplicó nada con embarazos gemelares, y esa fue la respuesta que obtuvieron, que incluso en el grupo de pacientes placebo, en el grupo de pacientes con progesterona se vio aumentado el riesgo del parto prematuro, la presencia de parto prematuro y morbilidad posterior al nacimiento del feto. Bueno, lo que pero sí, anda a sacarme plata. Sabine, por favor, cierra tu micrófono, ¿sí? Tampoco se ha demostrado una disminución de parto prematuro con reposo y tampoco con la monitorización domiciliaria. Entonces, si bien es cierto por una cuestión básicamente de humanidad, nosotros deberíamos eh, determinar que estas pacientes no van a llegar a su prenatal de manera normal, porque claramente ustedes se pueden imaginar que estas pacientes van a estar, van a estar mucho, o sea, los embarazos no van a llegar a ni a las 40 ni a las 41 semanas, deberíamos darles el prenatal antes. Si una paciente ingresa en trabajo de parto prematuro, también debemos tomar las medidas normales, con tocolisis, nifedipino, atosiban, nifedipino, fenoterol. En realidad, la guía clínica a nosotros nos indica fenoterol y, bueno, indometacina en pacientes que tengan gestaciones menores a 30 semanas, que eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Tenemos que ver también cómo es el comportamiento del crecimiento del feto, si tenemos un feto con una restricción selectiva, perdón, del crecimiento fetal. Y la definición operativa más aceptada de esta patología es como ver el peso estimado de uno de los gemelos está por debajo del percentil 10 o existe una discordancia en los pesos individuales mayor a un 25%. Este problema en realidad ocurre alrededor de un 10 a un 15% de los gemelos sin depender de su corionicidad, pero el pronóstico es significativamente peor en los fetos monocoriales. En términos generales, los gemelos que crecen de forma similar a los fetos únicos hasta alrededor de la semana 30 más o menos. Ahí la curva de diferencia de crecimiento de circunferencia abdominal se aplana y eso resulta en una diferencia aproximada de 600 gramos cuando están a término, si se comparan con fetos de gestación única. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay una restricción del crecimiento selectivo en un gemelo bicorial? Habitualmente puede corresponder a fetos que son constitucionalmente pequeños, es decir, a PEC, pero Doctor, se empezó a escuchar pegado. si es que me quieres saber más o menos. Sí, se escucha muy mal. Disculpe, ¿Perdón? Perdón, repíteme la pregunta que no te escuché. ¿Ahora se escucha mejor, niños? ¿Aló? es que nuevamente se escucha muy cortado. Sí, eso lo entendí. Déjenme ver si puedo. Entonces, como les decía, muchachos, la restricción del crecimiento fetal en gemelos bicoriales básicamente la gran mayoría de veces no se relaciona con restricción, sino con fetos constitucionalmente pequeños, aunque claramente pueden haber alteraciones de la implantación placentaria y haber restricción del crecimiento fetal. Se debe definir el mejor momento. ¿Cuál es el mejor momento para proceder a la interrupción del embarazo en este tipo de pacientes con embarazo múltiples? Según el compromiso de uno o de ambos fetos. Si es
mayor o no, ¿ok? Y ese riesgo es derivado básicamente de la prematurez del gemelo con crecimiento más uniforme. En general, la principal causa de retardo del crecimiento en gemelos bicoriales es la insuficiencia placentaria, las inserciones umbilicales placentarias anómalas y la presencia de alteraciones genéticas o de aneuploidías. La restricción de crecimiento para los gemelos monocoriales ya es otra cosa completamente diferente. Y los gemelos monocoriales comparten su placenta tanto anatómicamente como funcionalmente y siempre presentan comunicaciones vasculares entre ellos, lo que hace que el territorio placentario de cada feto pueda no ser equivalente y obviamente eso. Ahora me escuchan o me escuchan mal? ¿Me escuchan o me escuchan bien? ¿Me escuchan, niños? ¿Aló? Cortado. Se escucha mal, doctor. Denme un segundo Escucha intento. mal, doctor. Ya, déjenme un segundo intento cambiar la red. Bueno, entonces yo les comentaba que en los gemelos monocoriales la cosa cambia porque ellos comparten su placenta desde el punto de vista funcional y anatómico y ese territorio puede que no sea igual para cada uno de ellos. Como ustedes los ven acá, este feto está obteniendo más aporte que este que está acá, que parece un gemelo colgado. De hecho, ese es el signo del gemelo colgado. Y ustedes se van a dar cuenta que en los embarazos monocoriales se ha reportado un riesgo significativo mayor de que tengan problemas neurológicos que en los bicoriales. También que haya muerte fetal y con uno de ellos o con ambos de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros generamos cuando tenemos un síndrome de transfusión. Fisiopatológicamente, el daño neurológico se presenta gracias a que inicialmente se puede generar una hipovolemia y una hipotensión. Ustedes saben que el feto es sensible y gracias a sus varoreceptores, él logra que redistribuir el flujo y posteriormente cuando ya se hace perpetuo esto, cuando ya la bradicardia se hace máxima y la hipotensión se hace extrema, pues se presenta un óbito fetal, lo que va a verse reflejado en el otro feto como un problema grave, porque este feto, mientras que es hipotenso y bradicárdico, está generando otro feto que es hipertenso y es que posteriormente va a generar una hipovolemia y una hipotensión también. Entonces eso va a generar la muerte de uno, pero también el daño neurológico del otro. En los episodios de restricción selectiva del crecimiento podemos, de acuerdo a los hallazgos en el Doppler, podemos clasificarlo en tres tipos. El primero de ellos, básicamente, según esta restricción selectiva, es aquel que tiene un flujo Doppler normal, a nivel de la arteria umbilical, pero hay discordancia leve entre ambos gemelos. Y por lo general, ese resultado es favorable para ambos gemelos. ¿No? O sea, tenemos dos gemelos tenemos una restricción, pero ambos podrían salir bien. En el segundo caso, tenemos un flujo diastólico en final de diástole ausente y podría estar invertido en la arteria umbilical. Muy mal pronóstico y nos muestra una alta tasa de muerte fetal en los gemelos con restricción de crecimiento intrauterino. Y la edad media de gestación en el momento del parto habitualmente en estos es entre las 28 y 29 semanas, más cerca de las 29. Y en el tercero, obviamente, el flujo diastólico al final está ausente. Hay flujo reverso de la arteria umbilical y el pronóstico para ellos es un altísimo riesgo de muerte que supera el 10 al 15% de los fetos que tienen restricción del crecimiento y básicamente sobreviven hasta las 32 semanas, no más allá de ello. Entonces es súper interesante ver cómo se puede clasificar la restricción fetal selectiva y podemos darnos cuenta que ahí aparece la intervención que hacemos nosotros con el uso de la tecnología
que idealmente nos va a permitir catalogar los casos de restricción del crecimiento intrauterino en diferentes grupos con el fin de mejorar el control prenatal, conociendo el pronóstico, conociendo el momento de la interrupción del embarazo, que finalmente eso es lo que nos atañe y nos interesa en estos casos. También debemos saber que el manejo clínico de los casos que tienen un doble umbilical intermitente tiene un problema que aún no se ha resuelto en medicina, pues principalmente porque es posible predecir que hay el deterioro del feto afectado para evitar un óbito, pero no podemos traslaparlo al otro feto y eso tiene sus consecuencias. En este caso, debemos sumar y restar y balancear los riesgos entre los dos gemelos. Aquí ustedes se dan cuenta que tenemos un feto con una restricción selectiva. Este pequeñín está más chico que su hermano y es precisamente por eso. ¿Ok? Y ahí debemos nosotros ver, porque habitualmente este fetito que se ha adaptado a la hipoxia tiene mejores resultados que que el más grande, aún no se ha adaptado a la hipoxia y que claramente puede llegar a tener más problemas. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que el más grande, que tiene más peso, vaya a tener más problemas que el chico? Básicamente porque este se acostumbró a vivir mal, se acostumbró a respirar poco y se mantiene hasta lo último. En cambio, este básicamente se ha acostumbrado al otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué soluciones tenemos nosotros para ello? Hay varias opciones importantes. Primero, observarlos de forma estrecha con el seguimiento ecográfico y eh, intentar llegar a la interrupción a las 32 semanas, con lo que se podría obtener ya de entrada un parto prematuro y basarnos en el 20% de la mortalidad del gemelo con restricción del crecimiento y aproximadamente un 17% de lesión neurológica en el otro feto grande. También contamos con algo que ha tomado mucha fuerza, que ya en Chile se está realizando de una forma sistemática y ya tenemos una muy buena curva de aprendizaje, y es realizar la fetoscopía láser, que consiste básicamente que en el momento del diagnóstico de la restricción del crecimiento intrauterino, y gracias al control con Doppler de manera intermitente, básicamente a las 22 semanas se puede determinar la oclusión de aquellas alteraciones venosas o arteriales que tienen una tasa de falla alrededor del 15% de los casos, porque muchas veces el diámetro de las anastomosis es tan pequeño o tan grande que hace imposible que podamos coagularlas en su totalidad. Y en los casos que hay éxito, pues gracias a Dios podemos disminuir el daño neurológico. Obviamente debemos sentarnos sobre la premisa de que hay claramente un 66% de posibilidades de que tengamos un óbito fetal, y eso se lo debemos explicar a la madre, o otro tipo de complicaciones como muerte de los dos fetos, porque al separar la circulación podría quedar un muy poco territorio placentario para uno de los dos, y eso generar la muerte de uno de los dos fetos. También se puede generar desprendimientos prematuros, rotura de membrana, etcétera, etcétera. Es importante que se explique ese planteamiento y también que necesitamos crecer en la casuística de estas pacientes. Como ustedes bien lo vieron en la estadística, no son embarazos muy frecuentes y bueno, tendríamos que buscar la forma de que Chile tenga la posibilidad de formar gente en la realización de fetoscopía láser. Los colegas que hacen fetoscopía láser habitualmente viajan al King College en Inglaterra o a Barcelona. Entonces, ustedes podrán ver que en este país, como no hay ley de especialidades, pues va a ser muy difícil que la gente se forme en este tipo de prácticas, aún más cuando son poco comunes. Entonces, ¿qué pasa cuando muere uno de los dos gemelos? Básicamente la muerte de un gemelo durante el primer trimestre del embarazo es bastante frecuente, pero no hay concordancia respecto de su magnitud real, pues se informan cifras que pueden ir desde el 20 al 85%, según diferentes publicaciones. Pero sí existe consenso en cuanto a las consecuencias sobre el feto y sobreviviente, que son un poco más comunes. Por ejemplo, cuando la causa del óbito de un feto en un embarazo múltiple puede ser la misma que la de un embarazo único.
Entonces, enfermedades propias de la corionicidad, por ejemplo, como el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia TRAP y los germenos monocoriales monoamnióticos tienen impacto en ello. También la principal complicación del óbito de un gemelo es la prematurez del otro, que posiblemente puede llegar a incluso a bordear el 75%. Y la incidencia de secuelas que es muy superior para los monocoriales, pues ellos tienen un mayor riesgo de mortalidad in útero que los bicoriales, pues a expensas de la patología propia de la cronicidad y obviamente del comportamiento específico de los fetos restringidos. ¿Ok? Entonces, básicamente, para repetirles un poco más gráfica, la fisiopatología del daño cerebral del feto sobreviviente, ustedes en la gráfica de la izquierda van a observar en el gemelo 1 y el gemelo 2 lo que son las anastomosis arteriovenosas y las anastomosis venovenosas. Básicamente, si ustedes piensan que un circuito de bajo flujo se le inyecta un flujo accesorio que incluye sangre oxigenada y en el otro se incluye sangre sin oxígeno, pues el feto empieza a compensar primeramente dilatando a nivel de su arteria cerebral media para garantizar la continuidad del flujo, pero eso se va a ver reflejado en una hipoperfusión del otro feto. A su vez, eso, gracias a los vasoreceptores que intentan compensar, nos van a generar una hipotensión que posteriormente se va a ver reflejado con una anemia fetal. Al haber anemia, al haber hipotensión, pues obviamente que el intercambio gaseoso no se hace de la mejor manera y ahí se presenta lo que es la acidosis y posteriormente la hipoxia, que nos va a llevar directamente al daño neurológico y una vez que el daño neurológico se mantiene, pues nos lleva a la muerte del feto. El tratamiento básicamente podría realizarse en estas pacientes con una transfusión intravascular de rescate al gemelo que sobrevive mediante una cordocentesis dentro de las 24 horas después de que se ocurrió la muerte del otro feto. No se hace de rutina, pero los resultados muestran un aumento en la sobrevida del gemelo sano versus si esperamos la evolución natural del embarazo para el riesgo de daño neurológico y no se debería ver diferencia perdón, diferencia significativa en el daño neurológico de aquellos que se transfunden y de aquellos que no se transfunden. Aquí lo que estamos buscando básicamente es la sobrevida. También no existen estudios suficientes como para hacer de este tratamiento algo rutinario, por lo que se evalúa caso a caso. Y no se debe interrumpir un embarazo prematuro una vez se constata que hay un óbito de uno de los dos gemelos, pues eso podría aumentar las complicaciones propias de la madurez del gemelo sobreviviente. Entonces, al tener nosotros claro que uno de los dos gemelos está muerto, algunos dicen que debemos hacer una transfusión, otros dicen incluso que podríamos hacer una fetoscopía, pero lo que sí está claro y que todos concuerdan es que no se debe interrumpir el embarazo. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones propias? Ahora vamos a cambiar un poquito la página de los gemelos con síndrome de transfusión feto-fetal, o sea, de los gemelos monocoriales monoamnióticos o monocoriales en realidad, y debemos hablar de dos que son súper importantes, el síndrome de transfusión feto-fetal y la secuencia TRAP. ¿Ok? Básicamente, en el síndrome de transfusión feto-fetal tiene una mortalidad para ambos fetos entre el 80 al 100% si sigue su curso natural, es decir, si nosotros no intervenimos. Es decir, de 10 fetos, casi todos se mueren. Es posible que sobreviva uno o dos, de resto nada. O sea, de 10 embarazos gemelares, perdón. La mortalidad, las patologías, por ejemplo, que excluyen los embarazos gemelales monocoriales monoamnióticos, también debemos tenerla en cuenta. Y obviamente debemos buscar el momento en el que debutan, que es aproximadamente alrededor del segundo trimestre. Y se presenta alrededor del 10 al 15% este problema. Síndrome de transfusión fetal tiene un impacto grande en los embarazos gemelares y es importante realizar un diagnóstico súper acertado de la corionicidad antes de la semana 15 a 16, el diagnóstico de la enfermedad entre las 16 y 26 semanas de embarazo. Y sobre esa edad gestacional también se debe iniciar
toda la maquinaria para un estudio estrecho, pero porque ahí podemos tener una mejor evolución y podemos buscar un mejor soporte neonatal, que va a redundar en un mejor pronóstico. Cuando el feto donante tiene un oligoamnios y está definido como la presencia de un bolsillo de líquido amniótico menor a 2 centímetros y no se observa la vejiga, esto hace parte de nuestro punto de partida, pues durante la mayor parte de esto ya nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a esto. Entonces, básicamente, en el síndrome de transfusión feto-fetal tenemos dos escenarios, uno que es un feto receptor y uno que es un feto donante. El feto receptor, habitualmente el que recibe la cantidad de la volemia, lo vamos a ver como un feto que está flotando porque está inmerso en un polihidroamnios que se define como la presencia de un bolsillo de líquido amniótico mayor a 8 centímetros presente entre la semana 16 y la semana 20 o de 10 centímetros entre la semana 21 y 26. Y eso se suma a la visión y a la pérdida de la proporcionalidad o de distensión de la vejiga. Ustedes se dan cuenta que este fetito, que es en este caso está flotando en una gran cantidad de líquido y aquí se ve demasiado visible porque no es lo normal ver una vejiga así de distendida. ¿Ok? Este sería un feto hiperdinámico, dado que es un feto receptor. ¿Ok? Si nosotros analizamos las alteraciones del Doppler fetal, podemos ayudarnos para evaluar el estado hemodinámico, pero no hace parte del diagnóstico. De hecho, puede haber un síndrome de transfusión fetal con un Doppler normal para uno o para ambos gemelos, porque cuando la edad está iniciando, pues no se ven mayores cambios en el Doppler. Esto es la clasificación de Quintero, que tenía un objetivo de estadiaje y un objetivo pronóstico. Se publicó en el año 95 y nos da 5 tipos de estadios progresivos. Y si ustedes se dan cuenta, el estadio 4 incluye al 3, el 3 al 2, el 2 al 1, es decir, el estadio 4 incluye todos hacia arriba y lo mismo el estadio 5. En la clasificación del estadio tipo 1 según Quintero, la diferencia entre el líquido amniótico entre los dos fetos se empieza a notar de forma específica. Ya en el estadio 2 hay discordancia no solo de la cantidad de líquido, sino también de los tamaños de la vejiga, encontrándose a uno con la vejiga aumentada de tamaño, en este caso el receptor, y sin vejiga al 2, que es el feto donante. En el estadio 3 las alteraciones ya se empiezan a ver a nivel del Doppler asociado a lo anterior, específicamente del flujo diastólico ausente o reverso de la arteria umbilical del feto que entrega, es decir, del feto donante, o flujo ausente o reverso en la contracción auricular del ductus venoso del que recibe. O sea, fíjense que ni siquiera el que recibe se encuentra tan bien porque también entra en falla cardíaca. Y en el estadio 4 ya nosotros empezamos a ver que hay hidrofetal en cualquiera de los dos fetos y en el 5 pues que hay la muerte de uno o de los dos fetitos. ¿Ok? Hasta ahí se escucha, queda claro, ¿hay dudas o hay preguntas, doctores? ¿Se ha escuchado bien hasta el momento, doctor? Sí, Gracias, se escucha Sandra. bien. Entonces, la mayoría de los casos de los embarazos generales que tienen un síndrome de transfusión feto-fetal termina en la muerte de ambos fetos in útero, pues se altera la hemodinámica de ellos. Y a nivel posparto, como consecuencia de la prematurez extrema, pues se puede presentar una rotura prematura secundaria de membranas o un parto prematuro desencadenado por el polihidroamnios de uno de los dos fetos o del feto receptor en este caso, para ser más preciso. Generalmente nosotros consideramos que es una enfermedad progresiva y dado esto existen evidencias de casos que persisten estables o mejoran espontáneamente que nos ha llevado pues a discutir mucho y a generar cambios directos en el enfoque terapéutico de estos, sobre todo cuando están en el estadio 1, pues allí existe una duda razonable si se trata a la paciente de inmediato o se espera que vaya avanzando, evolucionándola de manera estricta. Porque recuerden que es una terapia invasiva y no es algo inocuo. Por otra parte, también es paradójico que el estadio 1 no incluye el criterio diagnóstico referido de la diferencia de tamaños vesicales,
pues eso lo hace pensar a uno que la discordancia del líquido amniótico entre ambos fetos también se podría ver en otras patologías, pero la cosa está dada así en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Para que entendamos un poco lo que es el síndrome de transfusión feto-fetal y cómo funcionan las diferentes sustancias como la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral que se va a ver identificado. Si nosotros tenemos a un feto donante, ya sea porque existe alguna malformación de cualquier tipo, en especial las arteriovenosas, pues este feto donante aumenta las concentraciones de renina, angiotensina, hormona antidiurética, aldosterona y endotelina 1, generando un círculo vicioso porque está haciendo, gracias a la activación de este ciclo de renina, angiotensina, aldosterona, una oliguria, un oligoamnios y va a presentarse como el síndrome del feto colgado, que es el stuck twin, ¿ok? Esto está generando y proporcionando una falla renal por una displasia tubular, lo que genera a su vez que inicie este pobre fetito a tener una falla cardíaca. Si nosotros nos vamos al otro lado, donde nuestro feto receptor, que es el que tiene polihidroamnios, que es el que está hiperdinámico, hipervolémico, pues básicamente vamos a tener un aumento excesivo del péptido natriurético atrial y del péptido natriurético cerebral, lo que nos va a generar una activación directa de la función renal y de ese pobre glomérulo, generando una poliuria con un polihidramnio secundario, y después, gracias a esa hiperdinamia y la creación de ciertos glóbulos rojos, pues este pobre feto hipervolémico va a generar también un hidrofetal secundario a eso. Si a eso le suman que en la circulación hematógena del feto donante van a concentraciones aumentadas que van a pasar a este feto receptor de renina, angiotensina y endotelina 1, pues básicamente nos vamos a encontrar con que ese feto va a generar un problema de hipertensión, después va a generar un problema de alteraciones a nivel de las cámaras cardíacas, generando una cardiopatía hipertrófica que se va a ver posteriormente vista como una falla cardíaca por disminución de la capacidad cardíaca de este feto y finalmente pues nos va a generar también un daño directo a este pobre fetito. Esas anastomosis vasculares fetofetales son lo que nosotros tenemos que abordar. Y las comunicaciones interfetales y por tanto de transfusión bilateral se dan aproximadamente más o menos en un 95-98% de las placentas monocoriales, pero por alguna razón la enfermedad no se desarrolla en todos ellos. Entonces, la anastomosis pueden ser de diferentes formas, ya se los había dicho, anastomosis arterioarteriales, anastomosis venovenosas y anastomosis arteriovenosas. ¿Okay? ¿Cómo se tratan estos embarazos con síndrome de transfusión feto-fetal? Depende. Se pueden tratar con amniodrenaje agresivo seriado, sobre todo en el estadio 1. Y eso nos ha mostrado que reporta una tasa de secuelas neurológicas en los fetos sobrevivientes que es 3 a 4 veces mayor que en los que se tratan con fetoscopía. Tiene un riesgo de 1.5 de desprendimiento previo de prematuro de placenta por descompresión, pero tiene una sobrevida del 50 al 60% para los dos fetos y del 50% al 60% para al menos uno. Y la mortalidad de ambos está alrededor de entre 30 y 40%. Esto es lo que nosotros llamamos una fetoscopía, es decir, generar un ingreso a través de la cavidad amniótica con una cámara o sea, con una cámara guía y que lo que nos va a hacer es generar la proximidad y mostrarnos, aquí en este caso ustedes ven el plato placentario, aquí están las extremidades del feto, acá está el cordón, y lo que ustedes empiezan a ver aquí es las uniones arteriovenosas, venoarteriales y venovenosas,
En este caso, las que se empiezan a cauterizar con el láser son las venoarteriales, las arteriovenosas y las arterioarteriales. ¿Ok? Esas comunicaciones vasculares se tienen que bloquear y como ustedes lo ven aquí, pues se hace a través de un procedimiento bastante invasivo. Antes teníamos la limitante, de hecho todavía lo tenemos, que el feto se mueve. Entonces nos puede generar que cuando nosotros hagamos el disparo con el láser, pues se puede correr y podemos quemar una anastomosis que no necesitábamos quemar. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos una buena curva de aprendizaje y podemos hacer la coagulación de las uniones vasculares con fetoscopía láser, pues mejoramos el pronóstico perinatal con una tasa de lesión neurológica neonatal que no asciende más del 5% y también mejoramos el síndrome de manera rápida en aproximadamente un 95% de los casos. Hay obviamente sus riesgos, como dentro de los cuales está la rotura de membrana, una que en lugar de que nosotros equilibremos la distribución placentaria, generemos un mayor desequilibrio desde el punto de vista y generamos un óbito fetal. Y obviamente que la sobrevida global en un grupo que tenga una buena escala y una buena curva de aprendizaje puede superar el 65% y entre el 50 y el 70% para ambos fetos, que es algo súper prometedor. Pero también ambos fetos entre el 70 y el 93%, al menos uno de los dos puede disminuir la morbimortalidad y de ambos es entre alrededor de un 15 y un 20%. O sea, claramente esta es una intervención que impacta el desarrollo de este tipo de embarazos. ¿Ok? Básicamente aquí, bueno, aquí les voy a mostrar un video, muchachos, pero yo creo que no alcanzamos a terminar. Con este video terminamos la sesión de hoy. Pero lo que les quiero mostrar básicamente es cómo se ve, y aquí abajo van a encontrar ustedes la publicación del ultrasound, los que quieran, es una publicación vieja, pero tienen unas imágenes muy bonitas en las cuales podemos ver la técnica Solomon. ¿Ok? Voy a proyectarles el video, si es que me proyecta. Y ahí básicamente ustedes se van a dar cuenta cuál es.
Bueno, yo creo que vamos a cortar el video y lo terminamos de ver en la próxima sesión, porque como ustedes vieron, me están escuchando, ¿cierto? Sí, doctor. Doctor, Como ustedes Doctor. vieron, básicamente lo que yo quiero mostrarles es de qué manera se realiza una fetoscopía, cómo es una fetoscopía en la vida real y qué es lo que, como estaban diciendo los autores, qué es lo que nos brinda, lo que nos brinda la amniorreducción o el amniodrenaje versus la terapia Doppler, ¿ya? Entonces, muchachos, yo creo que la próxima clase lo vamos a hacer más corto, ya abordamos gran parte de eso y ocupamos la primera hora. Yo creo que en una sesión solamente vamos a determinar lo del embarazo gemelar, ¿ok? Entonces me voy a poner, termino acá, voy a comer algo porque no he almorzado y les subo las grabaciones del día de hoy. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien, chicos. Que tengan feliz Doctor. tarde. Conversamos. Un abrazo, que estén bien.